¿Me ayudan? ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Hay 25 solamente presentes. Bueno, ¿pueden ver en su pantalla, por favor? Sí, doctora, se ve. Ya. Hoy vamos a hablar dos temas importantes que están incluidos para el primer parcial. El ciclo menstrual, sus trastornos y la hiperemesis gravídica. Por favor, si me podrían dar datos si ya se ha dado lo que es la regulación de hormonas y la histología dinámica del aparato genital femenino. Sí, doctora. Ya. ¿Amenorrea también se vio? Sí, doctora. Primaria, secundaria. ¿Me podrían dar ese dato, por favor? Bueno, vamos a continuar entonces hablando del ciclo menstrual, ¿ya? Primeramente hay que aclarar un poco los conceptos, ¿no? Decir, ¿qué es un ciclo sexual? ¿Qué es un ciclo ovárico? ¿Qué es un ciclo uterino? Inclusive la referencia bibliográfica de Goría habla del ciclo cervical, ¿ya? Entonces, para un buen entendimiento, prácticamente los tres hacen referencia a lo mismo. Si ustedes se pueden fijar, el ciclo sexual son los cambios fisiológicos que se producen en el aparato reproductor femenino, o sea, el concepto ya es más íntegro, habla del aparato reproductor femenino y que hace posible el embarazo o la menstruación. El ciclo ovárico también se produce cambios fisiológicos, pero en los ovarios, y que tiene dos funciones importantes, la de liberar los ovocitos maduros y la también de producir las hormonas sexuales. En el ciclo ovárico se van a producir tres fases. Todas estas modificaciones fisiológicas se producen en tres fases. El ciclo uterino o menstrual también son cambios fisiológicos, pero en el útero. Y también tiene tres fases donde se van a producir los cambios fisiológicos, histológicos. En otras palabras, es lo mismo al hablar de ciclo sexual, ciclo ovárico, ciclo uterino o ciclo menstrual. La diferencia está, las manifestaciones se producen, en este caso el ciclo ovárico, se produce en los ovarios. Pero esos cambios, esa liberación de hormonas, esas fases folicular, ovulatorio y lúteo, se va a manifestar en otro órgano. Y ese órgano es en el ciclo uterino, en el útero. Y cuando hacemos referencia del ciclo uterino como tal, y actualmente en otros textos está como ciclo endometrial. Quiere decir que son cambios fisiológicos que se va a producir en el útero. De ahí viene la denominación. Lo que está ocurriendo en el ovario va a ocurrir en las estructuras del útero. A eso nos estamos refiriendo para poder comprender mejor esto. Entonces, en muchos textos van a mencionar casi lo mismo, con la diferencia que las estructuras histológicas, los cambios que se van manifestando son diferentes. Seguimos. Entonces, ¿qué es qué entendemos nosotros por ciclo menstrual? Es un proceso cíclico, natural, fisiológico, que se presenta en el útero de la mujer para el embarazo o para la menstruación. Esos cambios va a ayudar, va a asegurar un embarazo cuando hay fecundación o, de lo contrario, va a asegurar la menstruación. Y eso va a ocurrir en todos los meses de la edad reproductiva, en la mujer en edad fértil. Esos cambios fisiológicos se van a producir desde el primer día de la menstruación hasta el primer día del periodo siguiente. Quiere decir que un ciclo menstrual
empieza el primer día de la menstruación y termina ese ciclo hasta el primer día del periodo siguiente del ciclo menstrual o de la menstruación. ¿Ya? También podemos decir que es el periodo comprendido entre el comienzo de la menstruación y en el inicio de la siguiente menstruación. Así también se lo conceptualiza el ciclo menstrual. Con respecto a su periodo de duración, en la mujer en edad reproductiva, una mujer joven, tiene una duración promedio de 28 días. Ese es el promedio, pero el rango normal es de 24 a 35 días. En otros textos está de 21 a 35 días. Entonces, para no confundirnos, sobre todo para una evaluación, el rango normal vamos a decir que es de 21 a 35 días. Entonces, ¿qué ocurre con aquellas personas, aquellas mujeres que sus ciclos menstruales son cortos o son muy prolongados? En una revisión que se ha hecho de varios trabajos, casos clínicos, una revisión con referencia a esta temática, se han encontrado que aquellas mujeres que tienen ciclos cortos, menores de 21 días y mayores a 35 días, generalmente la ovulación es casi nula, es escasa. Es decir, que van a cursar con ciclos monofásicos. No se va a producir esa fase proliferativa, secretora, si estamos hablando del útero, y si es del ovario, no se va a producir la fase folicular y la fase lútea. Va a faltar la segunda fase. A eso denominamos ciclos monofásicos. Entonces, están menstruando, pero no hay ovulación. ¿Cuándo hablamos de un ciclo menstrual normal? El ciclo menstrual es normal cuando interactúan tres órganos importantes: el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Este eje gonadal se encuentra en reposo en la niña. Pero ya cuando la mujer está en la etapa de la pubertad, este sistema o eje gonadal se va a activar. Esa activación, como ustedes lo pueden ver en este dibujo, empieza desde el hipotálamo, continúa con la hipófisis anterior, el ovario. El ovario estimula el útero para los cambios fisiológicos porque tienen que asegurar el embarazo cuando hay fecundación o que se produzca la menstruación. Y va a haber una retroalimentación positiva o va a existir una retroalimentación negativa. También ya han debido hablar en las clases anteriores el hipotálamo que secreta las hormonas liberadoras de las gonadotrofinas, ¿no es cierto? En la etapa de la pubertad estimula a la hipófisis y la hipófisis se encarga de liberar las gonadotrofinas. Y esas gonadotrofinas estimulan al ovario para que el ovario produzca, secrete estrógeno y progesterona. Estas dos hormonas van a actuar a nivel del útero si el útero tiene transmisores. Toda esa información es basada en neurotransmisores. Tiene receptores. Si los receptores son pocos, entonces, así tengamos bastante cantidad de estrógeno, no se va a producir el efecto esperado, y lo mismo con la progesterona. Entonces, ahí es donde se produce una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa. Estamos recordando lo que en clase anterior ya han tocado ese tema. Ahora, teniendo en cuenta cómo es nuestro tema ciclo menstrual, ¿no? Entonces diríamos, hablaremos lo mismo que de lo que nos dijo en clase anterior del ovario. No. Lo que tenemos que hablar, qué es lo que está ocurriendo, qué cambios se está produciendo en el útero. Y principalmente esos cambios
fisiológicos, histológicos que se producen en el útero, principalmente es en el endometrio. ¿Va a haber cambios en el cuello uterino a nivel de la secreción del moco? Sí. En el miometrio también, pero es menos evidente. Donde existe un cambio, pero importante, potencial, es en el endometrio. Y el endometrio tiene esa capacidad de poder experimentar esos cambios cíclicos. Esos cambios cíclicos es gracias a las hormonas esteroideas secretadas por los ovarios. Y no solamente van a ser cambios cíclicos en su estructura, también va a haber cambios enzimáticos. Si recordamos histología, anatomía, el útero tiene varias capas. Desde un punto de vista histológico, el endometrio también tiene capas. Una capa basal y una capa funcional. La capa basal está más interiormente y la capa funcional está más hacia la cavidad uterina, hacia la cavidad endometrial. De estas dos capas hay una que se regenera y la otra no. La capa basal es la que no va a sufrir cambios durante el ciclo menstrual. Sin embargo, la capa funcional es la que va a sufrir los cambios cíclicos por el influjo hormonal de los ovarios. Pero para que esta capa funcional se regenere, es gracias a la participación de la capa basal. Ahí están las células madre y de ahí se va a regenerar. Pero no tiene esa capa basal los receptores para las hormonas esteroideas. Por lo tanto, esa es la razón por la que no se modifica, no se produce cambios en esa etapa del ciclo menstrual. ¿Qué hay en esa capa funcional? Hay dos estratos, un estrato compacto, un estrato esponjoso, donde están las células glandulares y está el estroma. Es ahí donde se van a producir los cambios. Aquí tenemos una foto de un corte histológico donde observamos dos cambios importantes en su estructura. La capa basal, fíjense, y la capa funcional. Probablemente vamos a tener pocas oportunidades de ver este tipo de estructuras histológicas en el microscopio, dentro de nuestro ámbito clínico del ejercicio de la profesión. Pero para poder ilustrar y para poder entender qué cambios fisiológicos se producen en ese nivel y de dónde estamos hablando, ¿no? Prácticamente es a nivel del endometrio. Y en ese endometrio hay dos tipos de capas y van modificándose la capa funcional. Las fases del ciclo ovárico, ya ustedes lo saben, fase folicular y la fase lútea, que está separada por la ovulación, ¿no es cierto? Lo mismo es reflejado en el útero, pero cambia su denominación. Fase proliferativa, una fase secretora y una fase menstrual o intramenstrual. Desde un punto de vista ecográfico, se dice fase intramenstrual. La fase proliferativa recibe estímulo del estrógeno. La fase secretora recibe estímulo de la progesterona. Y en la fase menstrual descienden las hormonas esteroideas. En este caso, con más evidencia, desciende la progesterona porque es la que estaba elevándose. Y luego desciende. En la fase proliferativa a nivel del endometrio, vemos aquí lo que está ocurriendo en el ovario, ¿no? Pero ¿qué ocurre a nivel del endometrio en esa capa funcional? Entre los días 5 al día 13, existe una regeneración del estrato funcional. Hay una proliferación de esa capa funcional. Y eso se debe a que las glándulas de esa capa empiezan a proliferar.
Primero están rectas, después se tornan tortuosas a medida que va pasando los días y se van aproximando al día 11, 12, 13. Esa etapa o fase proliferativa después de la menstruación mide aproximadamente 1 a 2 milímetros. Pero a medida que va continuando la regeneración, proliferación de esta capa, en esta fase proliferativa, el endometrio ya adquiere mayor grosor, ya está más grueso. Ese espesor máximo del endometrio en un ciclo menstrual normal mide 12 milímetros. Algunos textos nos dicen 10 milímetros. Con fines académicos y para una evaluación, entonces vamos a concluir que mide 12 milímetros. Ahora, este estrato funcional tan importante, desde un punto de vista ecográfico, nos ayuda a determinar por qué una mujer está sangrando, por ejemplo. Y ahí vamos a ver algunas ecografías para poder ilustrarnos mejor qué es lo que ocurre. De dónde vienen ciertas palabras que los ginecólogos o en un reporte ecográfico con mucha frecuencia lo mencionan. ¿Cuándo llega a medir 12 milímetros de espesor el endometrio? Entonces, como decíamos, cuando es un ciclo menstrual normal, mide 12 milímetros y eso es en el momento de que hace el pico máximo la hormona luteinizante. Ahí se llega a esos 12 milímetros de espesor. Esto es un endometrio proliferativo. El endometrio secretorio, fíjense. Proliferativo, secretorio. Entonces, en la fase secretora, que empieza del día 14 hasta completar el ciclo menstrual 28 días, es después de la ovulación. Allí se va a producir una actividad importante donde las glándulas endometriales se van a cargar, se van a llenar y van a expulsar glucógeno. Los vasos sanguíneos van a proliferar, se van a dilatar, se van a cargar de flujo sanguíneo importante. Es decir, hay una proliferación y una secreción en las glándulas endometriales. Los vasos sanguíneos se tornan más tortuosos y también existe actividad enzimática importante a este nivel. Aquí vamos a observar el endometrio secretor y aquí las diferencias que existen en ambos endometrios, ¿no? Totalmente diferente, mucha actividad mitótica en la fase proliferativa y aquí podemos observar, parece como si fueran hojas, ¿no? Deshilachadas. Ese es el endometrio secretor. ¿Qué ocurre en la fase menstrual? Dijimos que hay 3 fases, proliferativa, secretora y la fase menstrual. En la fase menstrual hay principalmente 3 eventos importantes, para resumir. Una desintegración del estrato funcional, esa capa funcional que se ha estado proliferando, cambiando por los estímulos hormonales, primero estrógeno, luego progesterona, se desintegra. Hay una necrosis isquémica, porque los vasos sanguíneos tienen espasmos, se contraen. Hay una autodigestión enzimática. Las enzimas van a acelerar en la destrucción de las células porque va a haber una digestión, una destrucción de los tejidos. Pero esa destrucción está regulado también, no es que van y todo lo van a destruir tampoco. Hay una regulación que ocurre a ese nivel. Entonces, básicamente se producen estos 3 eventos importantes.
Y las prostaglandinas van a ayudar a que se produzcan justamente esos espasmos, esas contracciones de los vasos sanguíneos y también de las fibras endometriales. Aquí tenemos el endometrio menstrual, completamente diferente a las anteriores, ¿no? Y aquí, con un microscopio electrónico, que también me gustó muchísimo, lo vi en uno de los textos, nos muestra de una manera muy objetiva cómo se van realizándose los cambios fisiológicos histológicos. Lo que más llama la atención, fíjense, de las glándulas, ¿no? ¿Cómo son sus tubos? Sus tubos son rectos, ¿no? Y a medida que va continuando el ciclo menstrual, la fase secretora ya son más espiraladas, más onduladas, más tortuosas y se van cargando de glucógeno. Y cuando ya estamos completando el ciclo menstrual de 28 días, cada vez están más tortuosas y más cargadas de glucógeno. Ahora, todo lo que hemos visto podemos resumirlo en palabras sencillas, lo que está en esta diapositiva, la fisiología del ciclo menstrual, comparando lo que ocurre a nivel de los ovarios y lo que está ocurriendo a nivel del endometrio. Una fase folicular por el estímulo de los estrógenos, el endometrio